Hoy celebramos la efeméride de la muerte de Lovecraft, día en el que recordamos su obra, su vida y algunos con medios de comunicación a nuestro alcance aprovechamos para arrojar algo más de luz en su influencia a lo largo de los años. En este primer canal apenas he hablado de uno de mis autores favoritos, aunque en el tercero sí que ha tenido su espacio en forma de partidas de rol derivativas de su obra y un par de colaboraciones con artistas para poder llevar a la vida parte de sus escritos. Pero siempre me ha quedado esa espina clavada, la de hablar de juegos Lovecraftianos o la de analizar el por qué su imaginario, panteón, diégesis y mitopoeia son tan especiales y han influido tanto a toda la narrativa dentro del género que ha llegado posterior al autor. Siendo este canal de videojuegos, creo que comenzaremos por los mismos. Es complicado señalar qué puede contar y qué no como un juego Lovecraftiano. En obras de ficción ajenas al medio, como por ejemplo adaptaciones cinematográficas más o menos directas y en novelas o cuentos cortos, es muy sencillo saber cuándo estamos ante una obra influida y cuándo no, pero en videojuegos, por la interactividad intrínseca al medio, es bastante más complicado ser fiel a los temas del mismo. Podemos señalar dos tipos, los que adaptan a Lovecraft desde un punto de vista temático y aquellos que tratan de dar un paso más allá y adaptan también su narrativa y sus mecánicas. Cthulhu Saves the World puede ser el más conocido de estos primeros porque, bueno, tiene a Cthulhu como protagonista. Un Cthulhu completamente arrebatado de su naturaleza más clásica, pero un Cthulhu al fin y al cabo. Un ejemplo más ortodoxo sería Mag Runner Dark Pulse, un juego de puzzles tipo Portal cuya mecánica básica orbita en torno a imanes y la capacidad de cambiar la polaridad de los mismos, que no tarda demasiado en ofrecer otra cara a la instalación donde se ubica la trama. En este otro lado es donde comenzamos a tener un contacto directo con el mythos Lovecraftiano, pero como era de esperarse, está siempre supeditado al gameplay, por lo que es poco más que un elemento accesorio. Cuando nos referimos al segundo tipo, los videojuegos que tratan de hablar de los temas de la narrativa Lovecraftiana más allá de aportar únicamente tintes atmosféricos, es cuando de verdad podemos empezar a hablar de experiencias un poco más auténticas. Extra Credits tiene un vídeo al respecto bastante interesante, aunque algo incompleto dada su duración, que es capaz de resumirlo todo en una frase clave. To look on Cthulhu is to go mad. This is why it can't be an enemy in a game. It can't simply be a squiddy monstrosity that we're meant to fight. It can't even be a giant tentacled boss, because the moment I can shoot Cthulhu in the face is the moment that Cthulhu loses all of its effect. Cuando ese miedo animal existencialista que trata con dioses a falta de poder definirlos de forma más correcta, que son más antiguos que nosotros y que seguirán vivos cuando el último de los hombres muera, pasa a convertirse en poco más que una diana, tenemos un problema. Un problema que los videojuegos, dada su necesidad interactiva, rara vez consigue evitar. Mucho antes de que esta discusión se diese en el ámbito videojueguil, ya se había dado en el ámbito de los juegos de rol. La llamada de Cthulhu de Sandy Petersen ha tenido desde sus comienzos muchos detractores ante una pequeña pero importante decisión de diseño, y es dar a Cthulhu y otros seres similares de mayor o menor poder estadísticas como si de otra criatura del bestiario más se tratase, por muy altos y absurdos que pongamos estos números en comparación al de los jugadores. Algunos tildan esto como una simple herramienta para poder comparar la inmensa diferencia de poder que hay entre unos y otros, pero la mayoría lo ven como una tremenda ofensa para los grandes antiguos. Y teniendo en cuenta que este también es el camino que han seguido otras obras similares que tratan con los mitos, para muchos entendidos esto denota un error, pues esta clase de criaturas solamente deberían ser una descripción a efectos de juego, no tener una barra de vida que, aunque teóricamente imposible, esté presente y pueda ser medida. Deberían de ser una descripción del efecto que tiene su presencia en los alrededores y en los pobladores de la zona, una especie de bitácora de la presión en la realidad tal y como la conocemos y de cómo se ha ido deformando por la influencia de los sectarios de dicho dios. Hacerlo así, un reflejo de la impotencia del hombre ante la inmensidad de criaturas mucho más allá de su control y comprensión, y poniendo el incentivo en luchar contra los ilusos que intentan contactar con estos seres, o los efectos que tiene en el jugador la consecuencia de hacerlo ellos mismos, es el camino a seguir si queremos ser fieles al material original. Es aquí donde subyace la dificultad de poder llamar a muchas de estas adaptaciones buenas, pues hay juegos que hacen esto mejor que otros.
Aventuras gráficas como Shadow of the Comet, Prisoner of Ice, The Last Door o El Terrible Anciano toman la ruta narrativa y tratan de funcionar como una historia interactiva que tenga que ver con la obra. Como aventuras gráficas, el reto del gameplay está en resolver los puzzles que la experiencia nos pone por delante, más su objetivo final es contar una historia que el gameplay hace poco más que interrumpir y complementar. Quizás por esto este género ha demostrado ser uno de los más efectivos, porque al no depender de las capacidades del jugador para nada que no sea avanzar la narrativa, es más sencillo centrarse en lo que subyace tras esa tela de araña de puzzles. El primer ejemplo que se me ocurre que de verdad pueda transmitir una experiencia Lovecraftiana por sus propios medios ajenos a la trama que cuenta, bien puede ser Alone in the Dark, especialmente su primera y cuarta parte. En A New Nightmare nos ponemos en la piel de dos personajes que tienen que resolver los típicos puzzles del género survival horror que esta saga empezó, pero con todo lo que ha aprendido de su famosísimo imitador, Resident Evil. Seguimos como en el original, explorando una casa con muchas puertas cerradas y callejones sin salida que vamos desbloqueando poco a poco. Y muchas veces la solución se nos da de forma tangencial después de empaparnos de los secretos que se encuentran en la morada de los Morton, lleno de experimentos propios del Dr. Herbert West, dimensiones paralelas a las que se accede cuando se miran desde ángulos concretos, o un antiguo conocimiento perdido de los habitantes de la zona que tratan de mantener una paz temporal ejecutando rituales que se llevan celebrando siglos antes de que llegase el hombre blanco, con el único objetivo de protegernos de lo que hay al otro lado. En la próxima generación, tanto Dark Corners of the Earth como Eternal Darkness Sanity's Requiem tratan de extender la influencia a las mecánicas, destacando en ello este último. En el primero, la adaptación trata de seguir el periplo del jugador por Innsmouth y la referencia a la cosmología, las historias y los seres que la pueblan son totales, pero esa presión incide más en los puzzles y el duro combate. Es en el segundo donde encontramos un medidor de cordura al más puro estilo juego de rol que actúa como clave y catalizador para que el juego traspase la cuarta pared, videojugabilizando así parte de esa locura y haciendo víctima al propio jugador el no saber distinguir entre realidad y alucinación. Tiene su propia versión de los antiguos, su propia versión del Necronomicon y su propia visión de las deidades Lovecraftianas, pero a pesar de variar, el sentimiento que causa es el mismo. De todas formas, ya os había hablado de todos estos hace cosa de 3 años en mi Top 10 Survival Horrors, pero hay otros 3 que se han ganado el hueco desde entonces, justo en lo que los demás no han terminado de entrar, que es en ese sentimiento de que algo, por debajo o por encima, está causando la degeneración del ecosistema cercano solo por existir allá donde no debe. Darkest Dungeon, The Evil Within y Demon's Souls son ejemplos magníficos de esta trama en la que un mundo muere o degenera por orbitar en torno a un eje con ese efecto. Con apenas la cutscene o contemplar un par de enemigos del primero lo deja bastante claro, pero al igual que en Requiem, traspasa la referencia e implementa esa locura en sus mecánicas. En este RPG la magia es gratuita y solo depende de las habilidades que un personaje tenga activadas y su posición en el grupo. La barra que vemos debajo de la vida, pues, no marca los puntos mágicos restantes, marca lo cerca o lejos que está ese aventurero de la locura. Y esta sube en todas las expediciones que emprende. Que esta crezca supone la aparición de problemas psicológicos o comportamientos erráticos. El tratar los mismos tiene también sus propios problemas, dejando otros dejes que pertenecen al modo de cura, dependiendo esta cura de si viene por pasiones, rezos o actos de contrición o la primitiva medicina psiquiátrica de la ambientación victoriana. Darkest ha comprendido que la facilidad en la que estos personajes aparecen luchan contra fuerzas que escapan a su control y comprensión, y la facilidad para su muerte y reemplazo por ilusos similares en estas mazmorras pervertidas y deformadas por lo que subyace bajo y más allá de las mismas, ayudan muchísimo más a la ambientación que los tentáculos en las criaturas que las pueblan. Otra lección que también ha aprendido The Evil Within: los enemigos nos recordarán más a las plagas del Resident Evil 4 que a seres Lovecraftianos al uso, pero la fuerza de este juego reside en la forma en la que muestra la frágil cordura del protagonista y los extraños ritos de la secta en torno a la que la trama orbita, los hospitales psiquiátricos, los cultos, ese alcanzar la lucidez al borde de la locura o la forma en la que juega con las expectativas del jugador en torno a lo que es real y no lo es. Es lo que termina dando a este título una sensación de la que muchos otros carecen, más centrados en lo que la pura estética podría referenciar.
Y con esto llegamos al último, otro poseedor de su propio antiguo, sus propios mitos, la caída en desgracia de un mundo decadente que jugó con cosas con las que no debería, y la inevitabilidad del destino de los pocos que quedan para aceptar un cercano juicio final en forma de un abrazo entrópico que hace que los actos del protagonista sean poco más que intentar achicar agua con un cubo en una embarcación que se hunde. Todo esto son temas troncales que podemos ver en Demon's Souls y en Dark Souls también a su manera. Pero, aunque estos títulos representen con acierto la atmósfera, la actitud, los mitos o los enemigos, creo que sería muy imprudente por mi parte abordar esta saga en torno a lo que se refiere al ámbito Lovecraftiano, sin haber tocado antes la fuente principal en torno a lo que emular al referente se refiere. Aquí marcamos el punto y seguido, y en unos meses hablaremos más al respecto. Es todo por hoy. Si os gusta lo que hago y queréis apoyar mi contenido, podéis haceros con alguno de los títulos previo mentados con descuento a través del enlace de referido a la Humble Store. Podéis comprar algún cuento de Lovecraft por mi referido de Amazon o podéis directamente escuchar las obras del autor con una prueba gratuita de Audible que os da acceso a 2 audiolibros completamente gratis. Por esta vía os recomiendo El Morador de las Tinieblas. Podéis encontrarlo en español sin ningún problema. Las personas prudentes dudarán antes de poner en tela de juicio la extendida opinión de que a Robert Blake lo mató un rayo. Y bueno, si preferís el sonido de mi voz, siempre os quedan los relatos que he leído en el tercer canal del autor, o las series de los juegos aquí tratados. Nada más por mi parte. Nos vemos mañana para el podcast y la semana que viene con otro vídeo. Chao.